Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el emprendimiento, que en los últimos años ha generado mucho debate. Uno, por la política nacional de emprendimiento que ha generado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que ha determinado que los maestros, los docentes son promotores y formadores del emprendimiento. Viene la educación básica, pero también en la universitaria. ¿Qué se entiende por emprendimiento? Hoy, cuando la política de puertas abiertas a nivel internacional pues ha hecho que lleguen supermercados, tiendas gigantescas de grandes superficies que han acabado con muchas de las tiendas de barrio, que para algunos era una posibilidad de emprendimiento y de desarrollo y de mejorar sus condiciones económicas. ¿Qué está pasando con la política nacional de emprendimiento y la política educativa de emprendimiento? Ese es nuestro tema de hoy. Para hablar sobre él, me acompaña en estudio el profesor César Giraldo. Él es economista y docente de la Universidad Nacional. Mil gracias por acompañarnos hasta ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también saludamos al profesor Marco Fidel Suárez. Él es rector del Colegio Valle de Tenjo. Gracias también por acompañarnos. Gracias a Mayra por la invitación. Iniciemos como se debe para que nuestros televidentes entren en contexto. ¿Qué se entiende por emprendimiento? ¿Qué dice específicamente la ley, me decía usted, la ley 1014 del 2006, específicamente sobre el emprendimiento que se debe dictar en las instituciones educativas? Sí, para este entonces la ley la define de la siguiente manera, textualmente: una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado, la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. O sea, un poquito todo y nada, y tan compleja de leer como tan compleja de ejecutar. Profesor, ¿cómo se entiende desde la economía, desde esa mirada global, amplia, una definición como esta tan etérea a la hora de aplicarla específicamente en las instituciones? Pues dentro de esa visión, el emprendimiento es la persona que busca una oportunidad haciendo la innovación y asume el riesgo de que esa innovación funcione o no funcione. Ese es el espíritu un poco empresarial que está implícito en el tema de la definición del emprendimiento y como digamos, Schumpeter ha planteado el tema desde la economía. ¿Cómo se aplica esta política de emprendimiento en las instituciones educativas? Con esta definición tan amplia, ¿cómo hacen ustedes para ajustarla, para determinar los lineamientos, los estándares, las competencias específicas, para que los jóvenes entiendan precisamente la importancia del emprendimiento, pero también los riesgos del emprendimiento? Bueno, empezando porque las competencias las han definido como todas las competencias que se han dado, las competencias laborales, competencias ciudadanas, y todo lo demás lo quieren transversalizar. Pero además estandarizado. Estandarizado. Referente a la cátedra de emprendimiento, vienen unas temáticas sin que haya quien las desarrolle como deben ser. Es decir, ¿los perfiles de los maestros que dictarían estas cátedras? Sí, correcto. Porque hay docentes que dictan emprendimiento que son economistas, administradores de empresas, de contaduría o de comercio, y cada uno la enfoca a su perfil, a su mirada, a su formación que ha tenido. Entonces, cada institución lo asume de manera diferente. Todos estos riesgos que se pueden correr, casi son solo riesgos los que se corren en las instituciones educativas, porque no hay el apoyo desde el Estado de la creación, de la formación de empresarialidad, como ellos lo dicen. Simplemente nos están dando una definición más de lo que es desarrollo integral del estudiante. Profesor Giraldo, ¿cómo se aterriza esa teoría en la práctica para nuestros estudiantes de básica y universitaria? Una cosa es el emprendimiento como innovación y otra cosa es el emprendimiento como necesidad. Sí, sí. Cuando nosotros estamos hablando de la forma como la gente está sobreviviendo en la economía informal, estamos hablando de emprendimiento por necesidad. Y ahí no funciona el discurso de Schumpeter, ahí no funciona el discurso como está montado el tema del emprendimiento. Porque claro, obviamente usted entre 100 o 1000, usted va a encontrar una persona exitosa que exporta uchuvas a Alemania, pero ¿qué pasa con los 999 restantes? Que es lo que
yo pienso que es la preocupación que tiene que tener un sistema educativo. ¿Qué pasa con el resto de la población? No puede a la gente tirarla al vacío para que de mí se salve uno y el resto perezca. Eso sería una política completamente equivocada. Profesores, vamos a ir con nuestra compañera Viviana Bello, ya se encuentra con la docente Erika Reyes. Omaira, muy buenas tardes, usted lo ha dicho, hablamos sobre esa cátedra de emprendimiento que dictan desde preescolar hasta grado 11 en los colegios públicos, esos esfuerzos que hacen los maestros porque justamente los niños y los jóvenes pues puedan tener otros proyectos. Miremos. Bueno, la cátedra viene desde preescolar hasta 11. En teoría, de preescolar y primaria se le enseñan a los niños cuáles son los sectores de la economía, cuáles son los agentes de la economía, que también se dan en el área de sociales. Entonces, es como una amalgama del conocimiento del área de economía más lo que sería una empresa. En sexto a 11 vamos a empezar a hablar cómo se forman las empresas. Décimo y 11 lo que van a hacer es formar una empresa, es decir, se da a los estudiantes qué es publicidad, qué es mercadeo y como proyecto final deben crear una empresa que venda un día en especial, que es una feria que se programa durante el año. Pero realmente unos lineamientos, es decir, unas miradas a nivel académico realmente no existen. La guía 39 da ejemplos, pero le dice al profesor, con esos ejemplos cree usted unas ideas. Bancolombia hace unos años con la Fundación Bancolombia, creó unos temas y unas cartillas que las repartió a algunos colegios para con esas cartillas crear la clase de emprendimiento. Pero realmente esa cartilla no todos los colegios la tuvieron, no todos tuvieron el asesoramiento y finalmente caemos en que el estudiante y el profesor crean unos temas. Y al final la cuestión es en décimo y 11 tener una pequeña empresa o una feria empresarial que funciona como un puesto de ventas un día en el colegio, que puede ser de comida, que puede ser de artesanías, pero el estudiante siempre cuando no está comprometido falsea el producto. Entonces va a vender cremas, entonces lo que hace es ir a comprar una crema grande y la envasa en envases más pequeñitos. Entonces no creamos realmente estamos haciendo empresa, no se está haciendo y tampoco tenemos la idea de lo que queremos crear porque el profesor no siempre es alguien encargado o no es alguien que tenga conocimiento a nivel empresarial. Pues mire, grandes retos los que tiene el gobierno del presidente Juan Manuel Santos porque precisamente estos emprendedores puedan consolidar sus proyectos. Más adelante nosotros regresamos con esas otras miradas. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico, gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva, tipos de saber del profesor y competencias, una relación compleja. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Revista Educación y Cultura, @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre la política nacional de emprendimiento y la política educativa de emprendimiento que tienen directrices completamente diferentes. En la teoría se acercan, pero en la práctica van por rumbos que terminan perjudicando precisamente a los estudiantes y, como les decía antes del corte a comerciales, jugando con los sueños y las ilusiones de quienes piensan que a través de la generación de una empresa no solamente se emplean, sino que generan mejores condiciones económicas para él y sus familias, por supuesto. Me acompañan en estudio, les repito, el profesor César Giraldo, economista y docente de la Universidad Nacional, y el rector del Colegio Valle de Tenjo, Marco Fidel Suárez. Volvamos un poco, rector, al tema de la guía específica donde se habla del emprendimiento, la guía número 39. La guía 39, sí. Bueno, la guía 39 establece diferentes dimensiones. Ella aclara que se trabaja la dimensión social, la dimensión familiar, la dimensión empresarial, la dimensión científica y todos estos temas que aterrizarían en un emprendimiento. Entonces, como decía anteriormente,
en vez de que emprendimiento nos esté contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes, está haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Esa política de emprendimiento que desarrollan en las instituciones educativas tiene que ver con los contextos, con el acompañamiento empresarial de la zona en donde se encuentra el colegio, es decir, existe ese acompañamiento desde el tema de conocimientos, pero también financiero. No existe, debería ser lo ideal, esa sería una forma de apoyar, pero son empresas bastante grandes, son multinacionales, y una multinacional no le va a interesar tomar a un estudiante y enseñarle y permitirle que cree su propia empresa. Ahora, si creamos tantos empresarios, no sé dónde se puedan desarrollar tampoco. Entonces, la política, la cátedra de emprendimiento como tal, debería ser un proyecto de vida, que no se convierta en una asignatura más a través de la cual el estudiante termina perdiendo el año si pierde emprendimiento, ¿sí? Sí, sí. Entonces... no en una cátedra de costura, como suele suceder. Que sería una cátedra de costura, porque en algunos casos, como te decía, hay docentes que llevan alguna formación económica o alguna formación financiera, pero en algunos casos, en algunas instituciones, es el relleno. Hay que asignarle, dicte usted emprendimiento, y cada uno va a estar enfocado por su formación académica. Profesor, lo que se está haciendo en este momento básicamente es generar autoempleo, que es una cosa completamente diferente al emprendimiento, porque si yo tengo una fábrica de chocolatinas y en el colegio resulta que yo las fabrico en mi casa y empiezo a venderlas en el colegio, me funciona, entonces empiezo a vender de alguna... ¿Yo soy un emprendedor? Sí, digamos el discurso del emprendimiento como un discurso de política pública hacia la educación y hacia la generación de empleo es resultado del fracaso que se ha tenido con las reformas de flexibilización laboral que se han venido haciendo, pues no solamente en Colombia, sino en América Latina. En Colombia pues arrancamos con la Ley 50 de 1990, o sea, ya estamos hablando de un cuarto de siglo. La promesa era que flexibilizando el mercado laboral desaparecería el desempleo y desaparecería la informalidad. Resulta que el desempleo no solamente no ha desaparecido, sino que la informalidad es muy alta y es creciente. Entonces, dado que la empleabilidad que se genera sobre la base de la flexibilidad laboral y adecuando la educación hacia la formación por competencias no ha sido suficiente, entonces hay que complementarla con políticas de generación de autoempleo a través del emprendimiento. Pero entonces, en el fondo, en la práctica, eso se reduce a la legalización de los informales, o sea, a toda la persona que está en la familia empresa, en las confecciones, en la venta ambulante, en el taller de mecánica, que se vuelva un emprendedor y que se legalice, pero el día que se legaliza se quiebra porque tiene que pagar los impuestos y las reglamentaciones que antes no hacía y que por no hacerlo podía sobrevivir económicamente. Cuando lo hace no es competitivo. ¿Cuál es la situación hoy de las micro y pequeñas empresas? Porque el panorama general es que con todos estos tratados de libre comercio y demás, estas pequeñas empresas familiares tienden a desaparecer porque evidentemente la competencia es muy dura, pero además es infinitamente desleal. Pero es que ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es la MIPYME, sí, la pequeña y mediana empresa, que está registrada en Cámara de Comercio, sí, y que realmente son empresas, y la empresa familiar en pequeña escala, y ahí sí entra la lógica del emprendimiento. Sí. Y ahí sí que hay que aprender todas las técnicas pues contables, las técnicas del negocio, de administración. Ese es un tema, pero otro tema es decirle al que está en la economía popular que se vuelva emprendedor. Claro, pero es un poco la visión de la política de emprendimiento es las empresas familiares tienen la oportunidad de dar ese paso, de pasar a la micro, después a la pequeña, mediana industria. Ese es como el camino, la guía a seguir. Pero en la política económica que tiene este país en este momento, ¿las posibilidades están dadas o cada vez son más reducidas? Pues mira, digamos, de 100 empresas que se registran al año o a los 2 años, 90 están cerradas. Pero la mayoría de las familiempresas, estoy hablando del taller de mecánica, sí, de la señora que hace costura, confecciones, del salón de belleza, de la pequeña panadería, del restaurante, esas no están registradas en Cámara de Comercio. Entonces esas no entran en las famosas estadísticas de las MIPYMES. Y eso es la mayoría. Cuando usted se va a cualquier barrio, usted encuentra que hay gente trabajando en la calle, pero que también al interior de las casas hay gente trabajando y eso no está registrado en ninguna parte. Y esa actividad se hace por fuera de los marcos legales. No estoy diciendo que sea una actividad criminal, sino que
no tiene registro mercantil, no hace una declaración de renta, no lleva una contabilidad que la somete a la DIAN, no paga aportes a la seguridad social, no paga, por ejemplo, los derechos del uso de una marquilla. O sea, le ponen Adidas, pero resulta que ese Adidas es pirata, hacen una camiseta de la Selección Colombia y no se le está pagando al dueño de la franquicia de la Selección Colombia. Pero es la única forma que pueden sobrevivir, porque la gente mal que bien sobrevive en esos sectores. Cuando a la persona se le dice que se formalice, entonces ahí es donde no puede competir, porque, pongo el ejemplo, la camiseta de la Selección Colombia, que si usted la hace en ese esquema de economía informal, la vende por 20.000 pesos. Si usted la tiene que hacer legalmente, tiene que pagarle a ella la franquicia, tiene que tener un control de calidad, tiene que pagar seguridad social, registro, todos los impuestos. Vale 160.000 pesos. El que la vende por 20.000 la va a seguir haciendo, entonces la persona que sale a vender a 160.000 se va a quebrar. Entonces, es una especie como de lucha, de resistencia entre los sectores populares que no quieren dejarse coger por la DIAN ni por los bancos. Volvemos con Viviana Abello, ya se encuentra con Whitney Chávez, él es director de negociaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, que hasta ahora se pronuncia precisamente sobre este tema del emprendimiento. Mayra, como usted lo ha dicho, nos acompaña Whitney Chávez, quien hace parte y es el director del Departamento de Relaciones Laborales de la Central Unitaria de Trabajadores, quien hace bastante tiempo atrás pues han venido denunciando y han dicho que los microempresarios del país pues se ven golpeados por los tratados de libre comercio que sigue firmando el gobierno nacional. Whitney, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la audiencia. En efecto, una apertura comercial como la que se viene implementando en el país desde el año 90 significa que las barreras que controlan el ingreso de mercaderías se derrumban. Estamos invadidos entonces de mercadería china, de toda la Indonesia, de Europa, de Estados Unidos. Eso afecta la productividad y en particular de nuestros microempresarios. La ministra de Educación y el gabinete del presidente Juan Manuel Santos han venido repitiendo que se está haciendo un impulso y que se está acompañando el emprendimiento para los jóvenes. ¿Qué tan cierto es? Hablar de un apoyo a que los jóvenes sean empresarios es positivo, pero eso tiene que ir acompañado de otras cosas, de las posibilidades de crédito, de las posibilidades de un mercado nacional que soporte esa oferta de personal formado, que soporte la oferta de los productos que van a elaborar estos profesionales, y se requiere también un mercado externo, así que no basta con decir vamos a formar, porque entonces nos ocurre lo mismo que está pasando con los bachilleres. Tenemos un mundo de bachilleres que salen a la calle y tenemos profesionales en todas las áreas, en particular en electrónica, electricidad, etcétera, que salen con su título pero no encuentran trabajo. No se le puede crear ilusiones a la gente, sino presentarles una política coherente. Pues mire, es el director del Departamento de Relaciones Laborales de la Central Unitaria de Trabajadores, a quien agradecemos, Whitney Chávez. Nosotros por ahora regresamos con usted, Mayra. Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Rector, hay un sector que políticamente además ha sido creado con ese objetivo y es generar una política de emprendimiento, y es el SENA. Esa es una de las miradas, su visión y su misión. En este momento, bajo su criterio como docente, como rector, que conoce precisamente la guía y la política de emprendimiento educativo, ¿el camino que está allanando el SENA es posible de acuerdo a esa visión y a esa misión? Sería la mejor forma de enmarcar el emprendimiento. Sería una de las mejores formas de enmarcarlo, porque realmente allí hay algún tipo de apoyo estatal. Sería la mejor forma
Pero igual, el Pero SENA hoy, no... como funciona el país, la política económica funciona, es decir, No. ¿está trabajando acorde de la mano? No porque estamos sacando lo mismo, lo que buscaba la ley, que yo encuentro en la ley es buscar creación de mano de obra, como autosubsistencia, empleo y tratar de no buscar como en la informalidad y sacar cifras donde no se muestre el desempleo, pero eso no puede ser. Y el SENA está propendiendo por eso en este tipo de actividades. Con el emprendimiento, yo por ejemplo, ahorita escuchando al profesor César, veía que si nosotros continuamos con la ley de emprendimiento tal como está concebida, estaríamos yendo hacia la ilegalidad. Hacia la ilegalidad. La ilegalidad. Sí, porque sería eso, crear empresas familiares, crear empresas pequeñas con los estudiantes y pues que ellos lo hagan ilegalmente, que sería la única forma de subsistencia. Por otra parte, estamos creando emprendimiento hacia los estudiantes, pero les estamos diciendo empiece a trabajar ya, porque es que el estudiante de 12, 13, 14 años que ya está creando una fábrica de chocolates o una fábrica de lo que sea en la casa, ya tiene que salir a trabajar. Entonces, ahí está una contravía con la ley tremenda, ¿sí? Volviendo hacia la parte del SENA, pues el SENA apoya esos proyectos, no, los de emprendimiento realmente no los está apoyando. El SENA ya apoya, pero está con las empresas. Profesor, ¿cuál es su mirada frente a la política educativa de emprendimiento del SENA? No, digamos... Sin atacarla ni satanizarla, ese no es el objetivo. Sí. El emprendimiento tiene que ser una cosa en serio y tiene que ser para el fortalecimiento de la empresa, porque tiene que haber, digamos, políticas empresariales en serio, en un país serio, donde haya una política económica que favorezca el desarrollo de las fuerzas productivas. Hay un problema con el modelo económico porque claramente la gente se la mete en hacer actividades de negocio, pero finalmente la gente no tiene capacidad adquisitiva y no hay a quién venderle. Entonces hay un problema ahí en el tema de la demanda. Digamos, el SENA es una institución creada para la formación para el trabajo. La formación para el trabajo es el centro de la formación del SENA. Sí. El tema del emprendimiento es para unos pocos que son emprendedores y que son empresarios, porque igual también tiene que haber empresarios. Pero esa no puede ser la política para la educación de la población colombiana, porque no puede ser que si tenemos un 60% de población económicamente activa, que todos sean emprendedores. Entonces, ¿quién es trabajador? Sí, sí. Entonces, ahí hay un problema de que entonces, ¿qué entendemos por emprendimiento? ¿Lo estamos pensando en serio, realmente, creando empresa? ¿O estamos realmente haciendo populismo empresarial? Pues, o sea, y llevando a la gente a meterse en aventuras que finalmente las van a llevar a un fracaso económico y tratando de generar un mecanismo de dominación, porque el problema es decirle al trabajador, usted es autorresponsable de su suerte, usted tiene que asumir su propia suerte, usted es responsable de su proyecto productivo, usted tiene que hacer su proyecto productivo y si fracasa es su responsabilidad. O sea, el Estado está trasladándole al individuo la responsabilidad de la existencia económica, cuando la política pública tiene que garantizar eso a todos los colombianos. Claro, la política de generación de empleo. Exacto. Ahí le hace el quite un poco a ese tema. Sobre este tema, la misión específica del SENA, que es la formación para el trabajo y el emprendimiento, ¿qué dice el profesor Pedro Niño, coordinador académico de esta institución? Viviana Bello, adelante. Regresamos y nos acompaña justamente Pedro Niño, quien es coordinador académico del Convenio San Camilo. Pedro, mire, la pregunta que le surge a muchos ciudadanos es, el SENA en sus diferentes alianzas pues capacita a la gente para que tenga emprendimiento, para que salga a montar empresa. ¿Cuál es la proyección y cuál es la realidad cuando salen, aparte de capacitarse? Bueno, primero que todo es que la capacitación es una realidad desde el enfoque SENA y la formación para el trabajo. Sin duda alguna, habría que preguntarnos hasta qué punto está impactando este tipo de formación y más que todo en emprendimiento, en dónde están las alternativas que tienen las personas, en este caso los estudiantes que se están formando desde la formación lectiva para tener un impacto en la creación real de esas microempresas en formación en el caso de emprendimiento. En este sentido, se tendría que revisar las entidades que apalancan o subsidian realmente estos proyectos productivos, porque en este caso se estaría visibilizando que se queda corto
en la formación al gran impacto que se tiene en este caso con las empresas o las salidas que se puedan tener como alternativas de generación de ideas de negocios reales. Termino preguntándolo de manera corta, ¿cuál es el panorama para los pequeños y medianos empresarios y para quienes hoy están diciendo quiero montar empresa? Bueno, es una realidad que en la sociedad que estamos, montar empresa a nivel jurídico pues resulta relativamente fácil. Sin embargo, el tema es sostener una microempresa con todas las situaciones que vemos a nivel social, a nivel gobierno, cuando las pequeñas y medianas empresas pues están tendiendo a desaparecer porque no tienen unas alternativas. Estamos en unas situaciones a nivel mundial de crisis económica, a nivel Colombia de crisis económica, y parece que todo estuviese bien, parece que toda la realidad está bien en cuanto a ese tema, pero la realidad es que las pequeñas y medianas empresas están tendiendo pues a desaparecer precisamente por esas mismas lógicas económicas a nivel global. Pues a Pedro Niño, a quien agradecemos, nosotros, Omaira, regresamos con usted. Viviana, muchas gracias a usted y a sus invitados. Y ya nos quedan pocos segundos para terminar este programa. ¿Cuáles son esos lineamientos que el gobierno nacional debe tener en cuenta en materia educativa, pero también de economía global, para que el emprendimiento no sea una cátedra de costura, sino que realmente jalone los esfuerzos, las necesidades, pero también las ilusiones de nuestros estudiantes, que sea una realidad, que no se monten en una vaca loca, como se dice popularmente, sino que sepan las consecuencias, los riesgos, pero también las oportunidades? Bueno, digamos, el espíritu original del emprendimiento es la innovación, pero realmente la gente a la cual están formando gente para que esté haciendo una economía de trabajos normales, o sea, comida, ropa, talleres de mecánica, reparaciones, porque la innovación está en los países del centro, ¿no es cierto? Otra cosa es que el país adopte una real política de innovación, de investigación y desarrollo, y el emprendimiento no sea manejar un software, manejar un Excel, sino que el emprendimiento sea desarrollar un chip de un computador o un programa original. Pero esa no es la lógica del emprendimiento. Entonces, obviamente hay una dependencia tecnológica de los países del centro, y finalmente el emprendimiento como emprendimiento en el fondo es crear mano de obra que aplique técnicas que se hacen en los países centrales y autorresponsabilizar al individuo de su suerte en la sociedad y en la economía. Ahí está el camino, profesor. El Estado debe crear políticas, pero políticas serias. No es crear políticas populistas, decir vamos a hacer esto sin los recursos, sin mirar la reglamentación, sin preparar los docentes, sin mirar las instituciones, sin mirar entornos. Esto es un déficit grandísimo con esta ley de emprendimiento. Por ejemplo, encontrar aquí dentro de la ley que dice que debe garantizar los recursos desde el Ministerio de Industria, de Comercio. Garantizar los recursos, pero no es claro. No dice vamos a darle tanto para emprendimiento. No dice se debe garantizar del municipio un rubro específico. Debe garantizar, y cuando el Estado dice debe garantizar, puede garantizar desde $1 hasta lo que él quiera. Pero o hasta nada. O hasta nada. Entonces eso es lo que el Estado debe hacer cuando cree una cátedra, hacer un estudio serio, responsable, sobre las necesidades y sobre cómo se debe desarrollar. Si no hay un estudio serio sobre cómo se debe desarrollar, estamos llegando al fracaso de todas estas cátedras, porque el emprendimiento como tal no es malo, lo que es malo es la forma en que se diseñó. No, es el enfoque, claro, precisamente. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, y la idea no es satanizar este tema del emprendimiento, es que precisamente la gente entienda cuáles son causas, consecuencias, retos, conquistas con el tema del emprendimiento y qué es lo que quiere el gobierno nacional precisamente con este tema. Está evadiendo sus responsabilidades. ¿Qué pasa con la empresa pública y privada al acompañar de manera financiera, pero también de conocimientos estos proyectos? Quedamos un poco con esa pregunta y esperamos la respuesta llegue pronto por el bienestar y la ilusión y el trabajo de nuestros jóvenes. Gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hasta luego.